Imagina una ciudad en la que las sombras no desaparecen ni siquiera bajo el sol del mediodía, donde las calles parecen siempre húmedas, como si el tiempo se hubiera detenido en un otoño eterno. Esa ciudad tiene nombre, y quienes han vivido allí lo pronuncian con un susurro cargado de miedo: Blackstone. Desde hace décadas, los rumores han corrido como riachuelos envenenados entre sus habitantes. Primero eran solo historias vagas, cuentos de ancianos que hablaban de la mala suerte de ciertos barrios, de los callejones que nunca se debían cruzar después del anochecer. Luego fueron las desapariciones, hombres que no regresaban a casa tras una noche en la taberna, niños que salían a jugar al parque y jamás eran vistos de nuevo, familias enteras que abandonaban su hogar dejando la mesa servida, como si alguien los hubiera arrancado de la realidad en un segundo. La policía, incapaz o simplemente corrupta, clasificaba los casos como accidentes, huidas voluntarias, disputas familiares. El archivo se llenaba de carpetas que nunca recibían respuesta, pero los vecinos lo sabían. Algo oscuro recorría las entrañas de Blackstone, algo que no podía explicarse solo con estadísticas o coincidencias. Algunos hablaban de sectas antiguas que habían florecido en los bosques que rodeaban la ciudad. Otros aseguraban que la tierra misma estaba maldita, que desde siglos atrás se realizaban ritos prohibidos en los sótanos de la vieja fábrica, en las criptas de la iglesia abandonada y en las cavernas ocultas junto al río. En medio de este clima de silencio y miedo, apareció David Collins. No era policía, no era detective, era periodista, y un periodista caído en desgracia. En la capital había destapado demasiados secretos de políticos y empresarios, y al final esos enemigos lograron apartarlo de la prensa oficial. Perdió su trabajo, su reputación y casi todo lo que había construido. Buscando un refugio, terminó en Blackstone, convencido de que en una ciudad olvidada podría reconstruir su vida. No sabía que lo que encontraría allí sería peor que cualquier enemigo de su pasado. Al poco tiempo de llegar, Collins empezó a notar los rumores. Una anciana le habló de gritos en la noche que se confundían con el silbido del viento. Un joven aseguró haber visto figuras encapuchadas frente a la fábrica, en ventanas rotas donde ya no debía haber nadie. Otros mencionaban un bosque al que nadie se atrevía a entrar después de las 9 de la noche. La lista de historias crecía como una madeja sin fin, y siempre, en cada relato, aparecía la misma figura: un hombre alto, vestido con túnica oscura, con un rostro imposible de distinguir bajo la capucha. No corría, no perseguía, solo observaba, como si esperara el momento preciso para elegir a su presa. Collins, acostumbrado a separar la superstición de los hechos, decidió investigar. Empezó a recopilar testimonios, a revisar archivos viejos, a visitar los lugares donde supuestamente habían ocurrido las desapariciones. Descubrió algo que lo heló: muchos de esos sitios tenían un mismo símbolo grabado en las paredes, en la madera, incluso en las piedras del río. Era un círculo atravesado por 3 líneas que se encontraban en el centro. El periodista pensó que era una coincidencia hasta que recibió un sobre anónimo en su buzón. Dentro había una foto en blanco y negro, borrosa, en la que se veía un sótano húmedo. En la pared, pintado con lo que parecía sangre seca, estaba el mismo símbolo. A partir de ese momento, Collins comenzó a sentir que alguien lo vigilaba. Al salir del café, notaba pasos detrás de él que se desvanecían cuando giraba la cabeza. Una noche, las luces de su casa parpadearon y se apagaron sin razón, dejando solo un silencio insoportable, interrumpido por lo que parecía una respiración ajena en la oscuridad. Las llamadas telefónicas con estática y jadeo se hicieron frecuentes. Su instinto de periodista lo empujaba a seguir adelante, pero una voz interna le advertía que estaba entrando en un terreno peligroso. La conexión entre las desapariciones y el símbolo se hacía cada vez más clara. Revisando expedientes olvidados en el ayuntamiento, Collins encontró informes policiales que habían sido ocultados deliberadamente.
Algunos describían escenas terribles, habitaciones con muebles volcados, manchas de sangre en el suelo y ninguna señal de forzamiento. En cada una de esas escenas aparecía el círculo de las 3 líneas, como una firma invisible. Lo más perturbador fue descubrir que el símbolo no era nuevo. En periódicos del siglo XIX ya se hablaba de él, asociado a cultos que realizaban sacrificios humanos en los bosques de Blackstone. Los archivos parroquiales mencionaban rituales interrumpidos por sacerdotes, procesiones de encapuchados que recorrían la ciudad en silencio y aldeanos que aseguraban haber escuchado cánticos en idiomas desconocidos. Todo esto había sido borrado de la memoria oficial, como si alguien quisiera asegurarse de que el pasado quedara enterrado. Pero Collins ya estaba demasiado dentro, y mientras más investigaba, más señales recibía de que su presencia no pasaba desapercibida. Una mañana encontró en la puerta de su casa un cuaderno viejo, de tapas desgastadas, escrito con letra temblorosa. Las primeras páginas estaban llenas de frases sin sentido, pero a medida que avanzaba, el texto se volvía más claro. Describía los rituales de un grupo llamado la Hermandad del Círculo, una sociedad secreta que según el cuaderno nunca había desaparecido realmente. Los últimos apuntes eran desesperados, advertencias directas: no sigas buscando, el que mira demasiado tiempo al círculo se convierte en parte de él. Collins, sin embargo, no se detuvo. El miedo se mezclaba con la obsesión. Las piezas del rompecabezas estaban allí, delante de él, y si lograba unirlas, podría revelar la historia que marcaría su carrera y quizás salvaría a Blackstone. Pero en el fondo de su mente ya sabía que algo en esa ciudad no podía ser vencido solo con palabras, porque la oscuridad de Blackstone no era una metáfora, era algo vivo, algo que lo había notado a él y que lo esperaba pacientemente en la penumbra. David Collins no podía dormir. La fotografía con el símbolo lo perseguía incluso con los ojos cerrados. Intentaba convencerse de que era solo un caso más de supersticiones rurales, pero en su interior sabía que aquello iba mucho más allá de simples rumores. Una noche, incapaz de soportar la ansiedad, decidió regresar al lugar donde la foto había sido tomada, siguiendo pistas vagas. Llegó a una de las fábricas abandonadas a las afueras de Blackstone, un edificio gris, silencioso, con ventanas rotas que parecían ojos muertos observando a cualquiera que se atreviera a entrar. El viento silbaba entre las estructuras oxidadas y cada paso que daba resonaba como un eco interminable. Dentro, el aire era denso, impregnado de humedad y óxido. El silencio estaba roto solo por el goteo constante de agua en algún rincón oscuro. Collins encendió su linterna y avanzó, explorando habitaciones vacías con paredes cubiertas de grafitis viejos, y fue en una de esas habitaciones donde lo encontró. El símbolo estaba pintado a gran escala, ocupando casi toda la pared, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nunca pasara desapercibido. Lo más inquietante era que la pintura parecía reciente, fresca, como si hubiera sido renovada hacía poco. El periodista tomó fotos, pero mientras lo hacía sintió una presencia. Un frío repentino recorrió su espalda, como si alguien lo observara desde las sombras. Giró la linterna hacia un rincón y creyó ver una silueta. Un hombre alto, inmóvil, con un rostro oculto por la oscuridad. El corazón de Collins latió con fuerza, y durante un segundo pensó en huir, pero cuando volvió a iluminar el rincón, ya no había nadie, solo un espacio vacío, lleno de polvo. Salió apresurado, con la sensación de que aquella fábrica no era solo un lugar abandonado, sino un escenario vivo de algo que seguía ocurriendo. Esa noche, mientras revisaba las fotos en su apartamento, notó algo aterrador. En una de las imágenes, justo en el borde del encuadre, aparecía una figura encapuchada, desenfocada, apenas perceptible, pero innegable. No recordaba haber visto a nadie allí. Los días siguientes fueron una espiral de paranoia.
Collins empezó a recibir cartas sin remitente, cada una con frases enigmáticas escritas a mano: la ciudad ya te ha visto. El círculo no perdona, deja de buscar o formarás parte de lo que temes. El periodista sabía que debía denunciarlo, pero cuando fue a la comisaría encontró indiferencia. El comisario, un hombre de mirada cansada, le aconsejó que abandonara el tema. Algunos asuntos en Blackstone no se tocan, murmuró, casi en un susurro. Esa frase lo marcó. Si incluso la policía evitaba involucrarse, significaba que el miedo había calado hondo en las instituciones. Collins no se detuvo. Revisando archivos en la biblioteca local, encontró registros antiguos de periódicos. Uno de ellos, fechado en 1923, narraba la desaparición de una familia entera. Lo extraño era la foto que acompañaba la noticia. En la fachada de la casa de esa familia, alguien había pintado el mismo símbolo del círculo. Otros artículos hablaban de sectas que usaban túnicas oscuras y realizaban procesiones nocturnas. La gente había dejado de hablar de ello con el tiempo, como si la memoria colectiva hubiera sido borrada o, peor aún, silenciada a la fuerza. Una noche, en pleno insomnio, Collins escuchó golpes en la puerta de su apartamento. Al abrir, no había nadie, solo un paquete envuelto en tela negra. Dentro encontró un casete antiguo, junto a una nota que decía: escúchalo solo. Dudó durante horas, pero finalmente consiguió un reproductor. Cuando lo puso en marcha, una grabación llena de estática inundó la habitación. Después de unos segundos, se oyeron voces profundas, guturales, repitiendo cánticos en un idioma desconocido. El ritmo era hipnótico, como una ceremonia. De pronto, entre los cantos, surgió un grito humano, desgarrador, seguido de silencio absoluto. Collins se quitó los auriculares con las manos temblorosas. Comprendió que lo que enfrentaba no era solo una historia de desapariciones, sino un culto vivo, activo, que seguía operando en las sombras de Blackstone. A partir de esa noche, la ciudad cambió para él. Caminando por la calle, veía miradas extrañas, vecinos que lo observaban demasiado tiempo, como si supieran que estaba acercándose a un secreto prohibido. En el mercado, una mujer anciana le susurró sin mirarlo: no todos los que caminan aquí son personas, y desapareció entre la multitud antes de que pudiera preguntarle qué significaba. La presión psicológica aumentaba. Collins soñaba con el símbolo cada noche. Veía el círculo pintado en las paredes de su mente, soñaba con corredores interminables donde los encapuchados lo rodeaban en silencio. Siempre despertaba sudando, con la sensación de que el sueño no era solo una ilusión, sino una ventana hacia lo que realmente ocurría en Blackstone. En su desesperación, decidió contactar a un ex policía retirado llamado Henry Moore, del que había oído rumores en la biblioteca. Moore había investigado desapariciones en los años 70, pero fue obligado a retirarse después de insistir demasiado en la conexión con el símbolo. Collins lo encontró viviendo en las afueras de la ciudad, en una cabaña solitaria. El hombre, de cabello gris y mirada cansada, al principio se mostró reacio a hablar, pero al ver el símbolo en las fotos, su rostro palideció. Sabía que volvería, dijo en voz baja. Ese círculo es más antiguo que la ciudad misma, no es un simple culto, es un pacto. Quien lo dibuja, quien lo pronuncia, se ata a él. Por eso las desapariciones nunca terminan. No se trata de asesinatos comunes, se trata de alimentar algo que no puedes imaginar. Collins intentó presionarlo, pero Moore se negó a dar más detalles. Solo le advirtió: si sigues adelante, Blackstone te devorará. El periodista salió de la cabaña con más preguntas que respuestas, pero con una certeza: estaba en el camino correcto, aunque ese camino lo acercaba cada vez más al abismo. Esa noche, mientras regresaba a la ciudad, vio luces extrañas en el bosque, luces que se movían en círculo, como antorchas. Se detuvo en la carretera y observó desde lejos. Una procesión de figuras encapuchadas avanzaba entre los árboles.
cantando en un idioma incomprensible. Eran al menos 20, quizá más. El periodista sintió que sus piernas temblaban, pero no pudo apartar la vista. De pronto, una de las figuras levantó la cabeza y miró directamente hacia donde él estaba escondido. Aunque la distancia era grande, Cullen sintió un escalofrío como si lo hubieran tocado. El canto se detuvo por un segundo, y el silencio fue peor que cualquier sonido. Cullen retrocedió, corrió hacia su coche y arrancó con el corazón golpeando en su pecho. Desde el retrovisor aún pudo ver las luces moverse en círculo, como si lo despidieran, o peor aún, como si lo marcaran como próximo. Collins no logró dormir después de aquella visión en el bosque. La imagen de las antorchas girando en círculo lo perseguía como un mal presagio, y la mirada de aquella figura encapuchada seguía clavada en su mente. Intentó escribir un artículo para ordenar sus pensamientos, pero cada vez que ponía las palabras en el papel, tenía la sensación de que algo invisible lo observaba, como si el simple acto de escribir sobre ellos atrajera su atención. Aún así, siguió adelante. Al día siguiente decidió volver a ver a Henry Moore, el ex policía. Esta vez llevó consigo la grabación del casete. Cuando la reprodujo en el viejo aparato del hombre, Moore enmudeció. Su rostro se contrajo en un gesto de pánico genuino. «No deberías tener esto», dijo con voz temblorosa. «Si alguien te lo dio, significa que ya te eligieron. Ese canto es parte del ritual, y la voz que escuchaste gritar no fue un accidente, es el sonido de alguien siendo entregado al círculo». Collins insistió en saber más, pero Moore perdió la calma, lo agarró del brazo y lo sacó de la cabaña con brusquedad. «Vete, muchacho, no vuelvas, no quiero morir por hablar contigo». Aquella reacción solo encendió más la obsesión del periodista. De regreso en la ciudad, se sumergió en los archivos de la hemeroteca. Entre páginas amarillentas encontró artículos que hablaban de incendios misteriosos, de cuerpos jamás reclamados en la morgue y de familias enteras borradas de los registros. En todos los casos había una referencia velada al símbolo. Una nota de 1952 mencionaba un círculo maldito que se repite cada generación, y otra de 1908 hablaba de la procesión de los encapuchados que ofrecían a los suyos para mantener el equilibrio. Cullen sintió un escalofrío. Ya no se trataba solo de crímenes aislados, sino de una continuidad ritual que atravesaba la historia de Blackstone desde hacía más de un siglo. Con cada hallazgo, su paranoia crecía. Los vecinos empezaban a comportarse de manera extraña. Algunos lo miraban con compasión, como quien observa a un hombre marcado por un destino inevitable. Otros lo seguían con la mirada fría, casi amenazante. Una noche, al salir del bar donde solía cenar, encontró grabado el símbolo en la puerta de su coche, hecho con un objeto afilado que había arañado la pintura. Ese fue el momento en que comprendió que ya no era un observador, era parte del juego. El acoso se intensificó. Recibía llamadas a medianoche donde se escuchaba una voz infantil recitando números en secuencia. Una vez despertó y encontró en su mesa de noche una muñeca de porcelana con los ojos arrancados. Nadie había entrado en su apartamento. La cerradura estaba intacta. El miedo comenzó a transformarse en terror. Pero aún así no podía detenerse. Sentía que estaba demasiado cerca de descubrir la verdad. En medio de esta locura, conoció a Sarah Bennett, una bibliotecaria que había trabajado en los archivos municipales durante años. Sarah, al principio reacia, terminó confesando que también había investigado las desapariciones en secreto. Le mostró documentos que nunca debieron salir a la luz, planos antiguos de la ciudad donde un extraño círculo estaba dibujado sobre el mapa, conectando la iglesia abandonada, la fábrica, el cementerio y el bosque. «Es como un sello», dijo ella, «toda la ciudad fue construida alrededor de esto. Blackstone no es un lugar común, es un altar». Collins sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Un altar, esa palabra lo cambió todo. Ya no estaba investigando una secta que operaba en secreto.
Estaba lidiando con una ciudad entera diseñada para alimentar un ritual. Sarah le advirtió que había pagado un precio por buscar respuestas. Su hermano había desaparecido años atrás. Justo después de contarle que había visto una procesión de encapuchados, no lo encontré en los registros. No lo encontré en el cementerio, es como si nunca hubiera existido, dijo con lágrimas en los ojos. Los dos decidieron unir fuerzas, pero esa misma noche ocurrió algo que confirmó los temores de Sarah. Mientras revisaban documentos en la biblioteca, escucharon pasos en el pasillo vacío, las luces parpadearon y, cuando Collins asomó la cabeza, vio 3 figuras encapuchadas al final del corredor. No corrían, no hablaban, solo los observaban. Sarah lo tomó de la mano y lo arrastró hacia la salida trasera. Corrieron por las calles desiertas hasta llegar al apartamento de Collins, jadeando, con la certeza de que aquellos seres podían aparecer en cualquier momento. Allí, entre papeles desordenados y el humo del café frío, decidieron que la única forma de entender la magnitud de lo que ocurría era ir al bosque. Sarah recordó que en los registros antiguos se mencionaban cuevas subterráneas usadas por la Hermandad del Círculo para realizar ceremonias. Collins, aunque aterrorizado, aceptó. Sabía que el bosque era el corazón del misterio, y también la boca del infierno que lo estaba devorando todo. Esa misma noche prepararon linternas, una cámara y una grabadora. Entraron en el bosque cuando la luna apenas iluminaba los senderos. El aire olía a tierra húmeda y podredumbre. Caminaban en silencio, escuchando el crujido de las ramas bajo sus pies. De pronto, en la distancia, vieron un resplandor rojizo. Se acercaron con cautela y, entre los árboles, descubrieron una escena que jamás olvidarían. Más de 30 figuras encapuchadas formaban un círculo perfecto alrededor de un fuego. Cantaban en aquel idioma gutural, levantando los brazos hacia el cielo. En el centro del círculo había una figura arrodillada, atada, que se retorcía intentando liberarse. Collins quiso grabar, pero Sarah lo detuvo. Sabían que si los descubrían, no saldrían vivos. Aún así, observaron con horror cómo uno de los encapuchados se adelantaba con un cuchillo ceremonial. El fuego creció repentinamente, y el grito de la víctima atravesó el bosque. Los dos corrieron sin mirar atrás, convencidos de que en cualquier momento serían atrapados. Solo cuando alcanzaron el límite de la ciudad se detuvieron, temblando y sin aliento. Collins comprendió que ya no había vuelta atrás. Lo que había visto confirmaba todas las leyendas. La Hermandad del Círculo estaba viva, poderosa, y operaba con una impunidad absoluta. Y lo más terrible era que no se trataba de un culto marginal, era algo más grande, algo incrustado en los cimientos mismos de Blackstone. El periodista supo que si seguía adelante, pondría en riesgo no solo su vida, sino también la de Sarah, pero en lo profundo de su mente, entre el miedo y la obsesión, una idea ya se había instalado. Debía descender a esas cuevas, debía ver lo que se escondía bajo la ciudad, aunque eso significara enfrentarse cara a cara con la oscuridad que devoraba a Blackstone desde hacía más de un siglo. En los días posteriores al devastador enfrentamiento en las calles de Nueva Orleans, la ciudad parecía vivir bajo una sombra permanente. Las farolas iluminaban con un resplandor mortecino. Las ventanas permanecían cerradas y los susurros recorrían los barrios como un viento helado. Blackstone, herido en el orgullo y debilitado en sus redes, se mantenía oculto en una mansión semiderruida al borde del río, rodeado de hombres que ya no eran más que espectros de la lealtad que antaño inspiraba. Su figura, antaño imponente, se había convertido en la de un fugitivo acosado por las propias sombras que él mismo había creado. Martínez, consciente de que la batalla estaba lejos de terminar, reforzó la vigilancia en cada esquina. Había aprendido que Blackstone era un hombre capaz de fingir derrota para después resurgir con más fuerza. Así que organizó grupos de patrulla nocturna,
estableció refugios seguros para testigos y desplegó agentes encubiertos incluso en los bares más insignificantes, donde todavía se respiraba el miedo a pronunciar su nombre. Pero lo que nadie podía imaginar era que Blackstone, aún debilitado, conservaba un último as bajo la manga. Se decía que en las catacumbas bajo el cementerio de St. Louis guardaba cofres con documentos, reliquias y símbolos de poder que vinculaban a jueces, empresarios y políticos con su organización, archivos sellados con sangre, contratos firmados en secreto, cartas que podían desatar escándalos a nivel nacional. Era su redención y, al mismo tiempo, su condena. Martínez lo intuía. Mientras esos archivos siguieran en manos de Blackstone, el espectro de su poder nunca desaparecería. Una noche lluviosa, un informante anónimo entregó un mensaje cifrado a Martínez. En él se describía una reunión secreta en los túneles bajo el cementerio. Decía que Blackstone planeaba realizar un ritual de renacimiento, una especie de ceremonia con sus hombres más cercanos, destinada a reafirmar su control y reactivar el miedo en la ciudad. El detective no podía dejar pasar esa oportunidad. Si lograba irrumpir en aquel encuentro, tendría la prueba definitiva para destruirlo. La preparación fue minuciosa. No se trataba de una simple redada, sino de adentrarse en un laberinto de bóvedas antiguas, pasillos húmedos y criptas olvidadas. Los agentes caminaron con linternas apenas visibles, los pasos amortiguados por la tierra mojada y el silencio solo interrumpido por el goteo constante del agua que caía de las paredes. Martínez sentía que cada segundo que avanzaban los acercaba no solo al corazón de la conspiración, sino también a un territorio donde la frontera entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba. Cuando llegaron a la bóveda central, el espectáculo era escalofriante. Blackstone, vestido con un traje negro impecable a pesar de la humedad, estaba rodeado de sus hombres. En el centro, un altar improvisado hecho de ataúdes viejos y huesos humanos sostenía los cofres con los archivos. El aire olía a cera derretida y a hierro oxidado, como si la muerte misma respirara allí. Los ojos de Blackstone brillaban con un fanatismo febril, y su voz retumbaba en las paredes mientras recitaba un juramento de lealtad. Hoy, resurgimos de las sombras, proclamaba. Hoy, los que intentaron destruirnos comprenderán que Blackstone nunca muere, que cada hombre que cae por mí es una semilla que germina en la oscuridad. En ese instante, Martínez comprendió la magnitud del peligro. No estaba enfrentando solo a un criminal, sino a un símbolo, un mito que podía perpetuarse en la mente de sus seguidores, incluso si él mismo caía. Era necesario no solo capturarlo, sino también destruir la leyenda que lo envolvía. La irrupción fue brutal, luces cegadoras, gritos, disparos que resonaban como truenos en aquel templo subterráneo. Los hombres de Blackstone respondieron con furia, y en cuestión de segundos, el lugar se convirtió en un campo de batalla. El humo de la pólvora se mezclaba con el olor rancio de la humedad, y los ecos hacían imposible distinguir de dónde venían los disparos. En medio del caos, Martínez se abrió paso hacia el altar. Sus manos temblaban al tomar uno de los cofres. Dentro, cientos de documentos confirmaban lo que sospechaba. Cada hoja era un puñal contra los que habían protegido a Blackstone durante años. Pero antes de poder asegurar el hallazgo, escuchó la voz del propio Blackstone a sus espaldas. «Puedes llevarte mis papeles, Martínez», dijo con una calma perturbadora, «pero jamás destruirás lo que soy. Mientras un hombre recuerde mi nombre, mientras alguien tema pronunciarlo, seguiré vivo». El enfrentamiento final entre ambos fue un choque de voluntades más que de armas. Blackstone, agotado pero aún temible, parecía alimentarse de la oscuridad misma. Martínez, con el peso de la ciudad sobre sus hombros, luchaba no solo por detener a un criminal, sino por arrancar de raíz el veneno que había infectado Nueva Orleans. La batalla duró minutos que parecieron eternos. Los agentes lograron someter a la mayoría de los hombres,
pero Blackstone, con una fuerza casi inhumana, logró escapar entre los túneles colapsados por las explosiones. Su risa resonó en la lejanía, un eco que helaba la sangre. Cuando finalmente los agentes emergieron a la superficie, la ciudad parecía más silenciosa que nunca. Martínez tenía en sus manos los cofres, pero en su mente persistía una duda aterradora: ¿había realmente vencido? ¿O simplemente había despertado a un enemigo aún más oscuro? Los periódicos titularon al día siguiente: Blackstone desaparece en las sombras, fino comienzo. La gente respiró un aire de alivio, pero el detective sabía que la batalla no había terminado. El enemigo no era solo un nombre, sino una idea, y las ideas, cuando nacen en la oscuridad, son casi imposibles de erradicar. La desaparición de Blackstone en los túneles del cementerio no fue el final, sino el comienzo de una inquietud más profunda. Nueva Orleans, aunque respiraba un aire de aparente calma, permanecía sumida en un silencio cargado de sospechas. En las tabernas, los parroquianos hablaban en voz baja, convencidos de que el hombre seguía vivo. En las calles, algunos aseguraban haber visto su silueta, un espectro vestido de negro, caminando bajo la lluvia. Era como si la ciudad entera hubiera quedado hechizada por su sombra. Martínez, agotado pero implacable, se dedicó a analizar cada documento de los cofres recuperados. Lo que encontró era devastador: nombres de jueces, empresarios y políticos que habían sido cómplices del imperio de Blackstone, sobornos, contratos ilegales, conspiraciones a nivel nacional. El detective comprendió que destruir a Blackstone no era solo cuestión de capturar a un hombre, sino de exponer a toda una red de corrupción que se extendía mucho más allá de los límites de Nueva Orleans. Cada día que pasaba, el peso de la verdad se hacía más insoportable. Si publicaba aquellos documentos, se desataría un escándalo capaz de hundir a instituciones enteras, pero si los guardaba en silencio, permitiría que la semilla de Blackstone siguiera germinando en las sombras. La decisión era un dilema moral, una lucha entre la necesidad de justicia y el miedo al caos. Mientras tanto, rumores crecían en los callejones más oscuros. Decían que Blackstone había sobrevivido, que estaba reuniendo a nuevos seguidores en los pantanos, que su voz aún se escuchaba en ceremonias clandestinas donde hombres juraban lealtad en la penumbra. Otros decían que ya no era un hombre, sino un espíritu que había vendido su alma a cambio de la eternidad. Una noche, Martínez recibió una carta anónima. No había firma, solo una frase escrita con tinta roja: nunca podrás enterrarme, porque yo soy el miedo mismo. El detective apretó los dientes, consciente de que la batalla era mucho más profunda de lo que había imaginado. Había atrapado al criminal, había destruido parte de su red, pero lo que no podía destruir era la leyenda. Los meses siguientes fueron un descenso hacia la obsesión. Martínez apenas dormía, revisando una y otra vez los informes, siguiendo rastros que lo llevaban a callejones sin salida. Veía sombras en cada esquina, escuchaba pasos detrás de él, y cada vez que cerraba los ojos, la risa de Blackstone resonaba en su mente como un eco eterno. Finalmente, una operación secreta llevó a los agentes a los pantanos de Luisiana. Allí, entre brumas espesas y árboles retorcidos, encontraron un campamento improvisado, restos de hogueras, armas escondidas, símbolos pintados con sangre en los troncos, y en el centro, un trono rudimentario hecho de madera y huesos. Pero no había rastro del hombre, solo un silencio sepulcral que hacía dudar si alguna vez había estado allí. De regreso en la ciudad, Martínez aceptó una amarga verdad: quizás Blackstone nunca volvería a aparecer como hombre de carne y hueso, pero seguiría viviendo como una idea tan poderosa que podía perpetuarse en cada mirada de miedo, en cada susurro en la oscuridad. Los años pasaron. Algunos decían que Blackstone había muerto en los túneles aquella noche, otros juraban haberlo visto en Nueva York, en La Habana, incluso en Marsella. El mito crecía, y con él, la incertidumbre.
Martínez envejeció, marcado por la batalla que nunca tuvo un final definitivo. En su lecho de muerte, el detective dejó escrito en su diario: Blackstone no era un hombre, sino un reflejo de lo que la sociedad teme y oculta. Mientras exista la corrupción, mientras haya quienes se alimenten del miedo, su sombra seguirá entre nosotros. El diario fue encontrado años después en un archivo polvoriento, y quienes lo leyeron no pudieron evitar sentir un escalofrío, porque comprendieron que Blackstone no había desaparecido. Seguía vivo en las grietas de la historia, en las pesadillas de la ciudad, en cada rincón donde la oscuridad susurraba su nombre.